Buenas tardes, bienvenidos al noveno seminario web Aprendizaje Significativo con ArcGIS. El tema de hoy es extienda el alcance de ArcGIS en el campo con Collector for ArcGIS. Mi nombre es Angélica Molina y los estaré acompañando hoy con la siguiente agenda. Entonces primero vamos a ver qué es el trabajo en campo, luego qué es Collector for ArcGIS, dos modos de trabajo que tiene Collector for ArcGIS, que es cuando estamos conectados a una red o cuando tenemos internet y cuando no disponemos de una red. Por último, monitoreo, en donde vamos a hablar un poco de Operation Dashboard o un tablero de control, y finalmente las conclusiones. Vamos a empezar hablando del SID en la web. ¿Por qué? Porque Collector está dentro del SID en la web. Recuerden que el SID en la web permite crear, organizar y compartir servicios SIG de forma abierta, integrada y sencilla. Pero ¿qué es el SID en la web? Pues básicamente se puede definir como cualquier SID que utiliza tecnología web para la comunicación entre lo que llamamos un servidor y un cliente. En este caso, el cliente puede ser una de las aplicaciones, puede ser ArcGIS Pro, puede ser ArcMap, y cuando utilizamos internet para obtener acceso a la información a través de la web, sin importar la distancia entre el servidor y el cliente, entonces ahí, ¿qué tenemos? Que básicamente necesitamos internet. ¿Por qué es importante el SID web? Porque el SID web introduce diferentes ventajas sobre un SID de escritorio tradicional. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el SID web tiene un alcance global. Como usuarios de ArcGIS, nosotros necesitamos presentar aplicaciones SID web a la comunidad o al mundo, y necesitamos que la comunidad o el mundo pueda obtener acceso a estas aplicaciones desde sus equipos o desde sus dispositivos móviles. Lo que hace diferente al SID web del SID tradicional de escritorio es que el SID tradicional de escritorio lo puede utilizar solamente un usuario a la vez, mientras que un SID web puede ser utilizado por docenas o miles de personas simultáneamente. De esa manera el SID web requiere pues también rendimiento, escalabilidad, mucho más altos que un SID de escritorio. Algo súper importante que hablábamos es que lo hace de una forma sencilla. Es fácil de usar, ¿sí? El SID de escritorio está diseñado para usuarios profesionales con meses de capacitación y experiencia en SIG. En cambio, el SID en la web está diseñado para una gran audiencia, incluso usuarios públicos que posiblemente no saben nada de SID, o usuarios de la comunidad en general que esperan que el SID web sea tan fácil de usar como un sitio web normal. Es por esto que el SID web está diseñado de una forma integrada y sencilla para brindar simplicidad, intuición y conveniencia al usuario, facilitando mucho más el uso de los SID que con un SID de escritorio. Entonces es importante notar que, a diferencia del SID de escritorio, el cual a veces está limitado a cierta cantidad de profesionales SIG, el SID web los pueden utilizar todos en una empresa o la comunidad. También podemos tener, por ejemplo, aplicaciones conectadas, aplicaciones desconectadas, y una de esas aplicaciones conectadas de las que les vamos a hablar hoy es de Collector. ¿Y por qué las aplicaciones? Pues básicamente las aplicaciones porque ahora ya muchas más personas están utilizando los SIG. Ya no solamente se utilizan los SIG para profesionales de los sistemas de información geográfica, sino que también se utilizan en el gobierno, en la industria o en las comunidades académicas. Ya no son solamente hecho de las grandes organizaciones, sino que también empresas pequeñas contratan a profesionales SIG con el fin de mejorar la calidad y la exactitud del trabajo que realizan. Y digamos que tienen muchas ventajas de trabajar con los SIG y de colocar los SIG dentro de sus flujos de trabajo, porque básicamente los SIG ayudan a tomar mejores decisiones, a reducir costos, a trabajar con mayor eficiencia, a comunicarse mejor y también a obtener información de primera mano. Y eso es lo que vamos a ver hoy con Collector, que es recolectar datos en campo. Cuando decimos que ArcGIS es una plataforma para la comunidad, es porque básicamente dejó de ser exclusivo para los profesionales y ahora es para todos, para usuarios, para desarrolladores, para la comunidad de datos abiertos. Y con las apps lo podemos ver desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, en cualquier lugar. Está pasando las barreras y está llegando a todos. Y obviamente la comunidad académica no está fuera de los SIG,
Entonces, y en la comunidad académica se ve mucho el trabajo en campo. Por esto también estas aplicaciones son de mucho uso en las universidades y en los colegios. Y vamos a hablar un poquito del trabajo en campo. ¿Qué es el trabajo en campo? Pues básicamente el trabajo en campo es la forma más elemental de recolectar datos desde su fuente primaria. En la educación es muy importante porque es la forma como los educadores llevan la teoría al entorno y hacen que los estudiantes se relacionen con su entorno natural. Es donde se recoge la información necesaria para comprobar o generar hipótesis. En los proyectos de investigación, por ejemplo, se lleva la teoría al entorno donde se aplica o se identifica. El trabajo en campo también se refiere como al trabajo que se puede hacer en el terreno o donde el trabajador o en donde el estudiante puede transportarse hacia un lugar que no es su lugar habitual, es decir, no es el aula de clase, no es la oficina, sino que se dirige a las afueras de estos lugares. No necesariamente trabajo en campo quiere decir que sea rural, como lo vemos en la imagen. Trabajo en campo también puede ser en la ciudad, pero en la calle, en los parques, bueno, dependiendo lo que se esté recolectando. El trabajo en campo es muy importante mencionarlo y son muy importantes las aplicaciones que ArcGIS tiene para trabajo en campo, porque el trabajo en campo no es solamente educativo, no es solamente de áreas como la ingeniería, sino que también se aplica al ámbito de la arquitectura, de las ciencias sociales, de la biología, de las ciencias naturales. Para investigación de mercados también el trabajo en campo forma parte muy importante para identificar, por ejemplo, la percepción que el público objetivo tiene de un determinado producto. Entonces es una forma fácil de que los investigadores tienen de acercarse a la realidad. La importancia del trabajo en campo radica como en la identificación de la teoría. Es donde la teoría se desenvuelve y se prueba. En los proyectos de investigación, ya en el ámbito académico, el trabajo en campo se caracteriza por ser uno de los medios donde mejor se obtienen fuentes primarias de información. Es donde nuestros estudiantes van a ir a campo, como su nombre lo dice, a estudiar fenómenos, a verse implicados con el entorno, a desarrollar el sentido de observación, a mirar cómo se dan las variables o factores que nosotros no podemos controlar. Y atendiendo a esta necesidad del trabajo en campo, entonces tenemos nuestra aplicación Collector for ArcGIS. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué es Collector for ArcGIS. Básicamente, Collector for ArcGIS es una aplicación que permite recolectar datos en campo utilizando un mapa web que puede ser en forma conectada o desconectada. Entonces podemos trabajar con conexión a internet o sin conexión a internet. Es importante mencionar que Collector for ArcGIS nos permite, aparte de colectar datos, también podemos capturar fotos con nuestro dispositivo móvil, y este se integra con otras aplicaciones. Entonces ya al final vamos a ver cómo, por ejemplo, la información que recolectemos con nuestro Collector for ArcGIS puede ser el insumo para crear un tablero de control con una aplicación como es Operation Dashboard. Esta es una aplicación multiplataforma. Esto quiere decir que no solamente trabaja para un sistema operativo, sino que trabaja para Android, para iOS o para Windows. Obviamente los mapas web nosotros los podemos desplegar simplemente con un navegador, entonces no hay ninguna restricción en cuanto a sistema operativo. Y también nos permite la captura de datos con alta precisión, porque bueno, esto básicamente depende de la precisión de nuestro dispositivo móvil, pero es importante resaltar que Collector for ArcGIS es compatible con sistemas GPS de alta precisión que nos van a permitir trabajar con dispositivos un poco más robustos, dependiendo, eso sí, de las necesidades que tenga el usuario. Además, también Collector for ArcGIS permite editar cualquier geometría, ya sea línea, punto o polígono. ¿Cuáles son los requisitos para tener Collector for ArcGIS? Entonces es muy fácil. Lo único que necesitamos es una cuenta de ArcGIS Online organizacional y tener un usuario nivel 2. Yo le coloqué aquí que con rol de publicador. ¿Por qué?
porque básicamente el usuario tiene que tener los privilegios para crear una capa, para publicar una capa, para modificar las propiedades de la capa, para crear mapas web, porque eso hace parte del flujo de trabajo que está en Collector. Entonces el rol de publicador es el que da este y otros privilegios que nosotros necesitamos para poder trabajar adecuadamente con Collector for ArcGIS. ¿Cuál es la entrada a Collector for ArcGIS? Pues ahorita lo vamos a ver, un usuario y una contraseña de ArcGIS Online. Entonces es básico que para poder trabajar y para poder editar y crear servicios con Collector for ArcGIS tengamos una cuenta de ArcGIS Online y un usuario nombrado nivel 2. Ahora vamos a ver cómo es el flujo de trabajo conectado. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque básicamente nosotros para muchas cosas vamos a poder tener internet y es importante que la persona que está en la oficina vea que se puede actualizar automáticamente nuestro trabajo. Entonces, ¿para qué nosotros podemos tener flujos de trabajo conectado? Para cualquier trabajo que se haga dentro de las ciudades, por ejemplo. Entonces nosotros podemos hacer mapeo de carreteras, inspecciones, evaluaciones de daños, encuestas, por ejemplo, de fugas, de servicios de energía eléctrica, entre muchas otras. Y si esto se hace en ciudad, pues muy seguramente vamos a tener conexión a internet y lo que vamos a poder hacer es que vamos a poder tener de una vez los datos que vamos colectando, los vamos a poder ver en nuestro mapa web y en nuestro dispositivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un servicio de entidades. Lo segundo que vamos a hacer es crear un mapa web y le vamos a colocar dentro de las opciones avanzadas algunas características y finalmente vamos a colectar nuestros datos. Simplemente creamos nuestro mapa, lo compartimos con nuestro grupo de trabajo y finalmente abrimos nuestro mapa web desde Collector for ArcGIS y colectamos nuestros datos. Si ustedes se dan cuenta es muy fácil, son simplemente 3 pasos sencillos. Entonces el primero, crear servicio de entidades. Entonces para crear nuestro servicio de entidades, o bueno, primero trabajemos qué es un servicio de entidades. Los servicios de entidades son los que nos permiten servir datos de entidades y tablas no espaciales a través de internet. Entonces podemos acceder a las capas alojadas de ArcGIS Online desde cualquier momento. Las capas de entidades básicamente están alojadas y admiten la consulta, la visualización y la edición de entidades vectoriales. Las capas de servicios de entidades o servicios de entidades alojadas en ArcGIS Online son las adecuadas para visualizar datos sobre los mapas base. Son capas tipo línea, punto o polígono a las cuales nosotros vamos a poder editar. Importante, nosotros podemos agregar, actualizar o eliminar registros de esas capas. Entonces esto es muy importante porque recuerden que nuestros trabajadores en campo van a estar manipulando esta información y depende de nosotros decidirles si ellos solamente pueden agregar entidades, si ellos solamente pueden actualizar entidades o que es súper importante es si ellos tienen permiso de eliminar entidades. Algo muy importante que tienen los servicios de entidades y los features alojados de ArcGIS Online es que en las aplicaciones web estas capas se dibujan con el navegador y admiten, por ejemplo, un resaltado interactivo, consultas, ver las ventanas emergentes. Entonces son capas totalmente operativas que nosotros podamos trabajar. Cuando nosotros hablemos de servicios de entidades, básicamente nosotros estamos hablando de nuestros datos, de nuestras capas, las que nosotros conocemos en ArcMap o ArcGIS Pro, pero viéndolas en ArcGIS Online, lo que conocemos como feature hosteados. ¿Listo? Y es a estas capas a las que nosotros les podamos dar o permitir la edición, y al permitirle esta edición, estos tipos de edición, al permitirle también que trabajen, por ejemplo, sin conexión, es que nosotros les estamos dando las capacidades para que se pueda trabajar con Collector for ArcGIS. Como les decía, lo segundo es crear un mapa web. Entonces, después de que nosotros hemos creado nuestra capa, simplemente vamos a ir a crear un mapa nuevo, agregamos nuestro servicio de entidad,
guardamos nuestro mapa, es obligatorio que el mapa esté guardado dentro de nuestra organización. Si deseamos, configuramos nuestro estilo. Yo creo que esto es muy importante. Podemos también configurar una ventana emergente para que cuando nosotros veamos el mapa, la información sea mucho más clara, mucho más visible, mucho más bonita también, para que nuestro mapa se resalte más. Y finalmente lo que hacemos es publicar este mapa web. Ahora vamos a ver una demostración reportando emergencias, trabajo conectado. En esta lo que vamos a hacer es todo el flujo de publicación de una capa para que cuando tengamos nuestro formulario este tenga dominios. Entonces vamos a publicar una capa desde ArcGIS Pro en ArcGIS Online. Luego en ArcGIS Online le vamos a dar las capacidades de edición para que pueda hacer una capa de colector. Y finalmente vamos a colectar nuestros datos con este servicio. Entonces que vamos a ir a nuestro ArcGIS Pro. Acá yo tengo una capa que se llama formulario atención de emergencias. Entonces vamos a ver los campos. Entonces tengo dirección, ciudad, infraestructura afectada, emergencia. Vamos a verlos de esta forma más esquemática para poder, miren, prioridad, pérdidas económicos, número de damnificados, y tengo asociado unos dominios a algunos de estos campos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a publicar esta capa que está vacía, que es una capa desde cero para que empecemos a trabajarla. Lo único que le vamos a decir es sharing y share as wet ledger. Vamos a publicar como wet ledger. Se va a llamar formulario de atención de emergencias. Como resumen le vamos a colocar lo mismo, formulario de atención de emergencias, y también le vamos a colocar algunas etiquetas o tab colectar las emergencias Colombia. Vamos a analizar. Como no encontró errores, lo vamos a publicar. Entonces la publicación va a ser muy rápida y lo que vamos a hacer es que vamos a tener ahora un mapa web en nuestro ArcGIS Online. Para esto, entonces, vamos a abrir nuestro navegador. Le vamos a decir que entremos a ArcGIS Online. Ingresar a nuestro ArcGIS Online. Entonces entramos a nuestro portal y vamos a ver publicada nuestra capa en nuestro contenido. Cuando termine, entonces ya ha terminado de publicar nuestra capa, y ahora vamos a ver que tenemos una capa que se llama formulario de atención de emergencias en nuestro ArcGIS Online. Para esto entonces vamos a ir a todo mi contenido y efectivamente tenemos formulario de atención de emergencias. Entonces lo vamos a abrir. En opciones avanzadas le vamos a decir a nuestro feature que queremos habilitar la edición. Si fuera trabajo desconectado, sería importante también que le colocáramos habilitar sincronización, edición sincronizada desconectada. Después, cuando él nos pregunta qué tipo de edición se permite, entonces aquí es donde, como les comentaba antes, nosotros podemos decirle si vamos a agregar, actualizar o eliminar entidades, o si solamente agregar y actualizar, o si solamente agregar entidades, o si solamente actualizar las entidades de los registros que están acá. En este caso este no aplica porque la capa está vacía. O actualizar solo atributos, estos dos no aplicarían. Para nuestro ejemplo le vamos a dejar agregar, actualizar y eliminar entidades. Esto quiere decir que los usuarios con los que yo comparta mi mapa van a poder hacer estos tres tipos de edición sobre las entidades que vean. ¿Qué entidades pueden ver los editores? Entonces los editores pueden ver todas las entidades. Si queremos, le podemos decir que permitir que otros usuarios exporten a distintos formatos, es decir, si nosotros necesitamos
que por ejemplo ellos descarguen su mapa o demás, esto se puede. Entonces le vamos a decir que guardamos los cambios y aquí ya hemos habilitado nuestra capa. Entonces vamos a ir nuevamente a información general. Ustedes se acuerdan que yo les hablaba que tiene que ser un feature layer alojado. Entonces miren que acá dice que es un feature layer alojado. Y lo otro que vamos a decirle es que le vamos a habilitar los adjuntos. ¿Por qué? Porque vamos a tomar fotografías cuando hagamos nuestra inspección en campo. Entonces le vamos a decir formulario de atención de emergencias y le vamos a habilitar los adjuntos. Entonces hasta acá ya tenemos nuestra capa. Entonces ¿se acuerdan cuál era el segundo paso? Era crear nuestro mapa. Entonces para esto le vamos a decir abrir en el visor de mapas y vamos a guardar nuestro mapa. Entonces vamos a decir que es mapa para colectar datos de emergencias. Acá se pueden separar las etiquetas por una coma y le vamos a colocar la misma descripción, colectar datos de emergencias, y vamos a guardar nuestro mapa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a cambiar el estilo, le vamos a decirle mostrar solo ubicación, pero miren el símbolo que trae por predeterminado, le vamos a decir símbolos y le vamos a cambiar por un pin, por ejemplo, de color rojo, pero lo vamos a poner un poco más grande para que se vea. Y aceptar. Nosotros desde acá también podemos editar nuestra capa, ¿sí? Porque recuerden que es un feature alojado en ArcGIS Online, entonces simplemente le decimos editar y vamos a ingresar, vamos a correrlo por acá, vamos a ingresar los deslizamientos que se dan al oriente de la ciudad de Bogotá. Entonces vamos a colocar una fecha anterior, por ejemplo septiembre 12, dirección, esto fue sobre los cerros orientales, ciudad de Bogotá. Entonces aquí la infraestructura afectada fue una carretera, la emergencia fue un hundimiento, la descripción de daños fue leve, el nivel de prioridad le vamos a colocar media porque es una carretera, pérdidas estimadas, lo que consideramos que vale la reconstrucción de este tramo de carretera que fue afectada. Y en este caso no hay número de damnificados. Le vamos a decir cerrar, paramos la edición y nosotros también podemos trabajar común y corriente con nuestro mapa web. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Que se vea como un Collector for ArcGIS. Recuerden entonces, ya tenemos nuestra capa y tenemos nuestro mapa. Entonces ahora vamos a ir a inicio contenido. Miren que ya tenemos nuestro mapa, colectar datos de emergencias, le vamos a decir avanzado. Siempre va a estar el modo sin conexión, que permita que otros usuarios guarden una copia de este elemento, y las herramientas y funcionalidades que nosotros deseamos habilitar para este mapa. Entonces que haya enrutamiento, que haya herramientas de medición, que se pueda seleccionar un mapa base y que se puedan buscar ubicaciones ya sean por capa o por dirección. Esto es algo bueno porque en el último release de ArcGIS Online ya todas estas capacidades vienen por defecto. Entonces solamente hay que asegurarnos de que estén. Si nosotros deseamos, podemos quitar por ejemplo las herramientas de medición o el selector de mapa base para que no se confundan en campo nuestros
nuestros colectores y solamente trabajen en ciudad, por ejemplo, con el mapa de calles. Pero eso, yo pienso que es una buena idea, dejárselos. Guardamos y ya está. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos nuestro mapa, ya tenemos nuestro feature alojado. Entonces, ahora vamos a trabajar con nuestro collector. Vamos a abrir nuestro Collector for ArcGIS. Es una aplicación que pueden descargar, recuerden, para Android, para iOS o para Windows. Entonces vamos a ingresar a nuestro ArcGIS Online. Nosotros vamos a hacer un inicio de sesión corporativo. Para ingresar, como les digo, entonces es con su cuenta de ArcGIS Online. Esta es la cuenta que se requiere. Para nuestro caso es edu-esri-co. Y ahora sí nos pide nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Vamos a colocar nuestra contraseña y vamos a iniciar nuestra sesión. Aquí vemos algunos de los mapas que tenemos. Entonces lo que vamos a buscar es nuestro último mapa, que se llama mapa colectar datos emergencias. Entonces nuestro mapa empieza a cargar y nos damos cuenta que en nuestro dispositivo tenemos el mismo mapa que ya acabamos de crear, y lo que vamos a hacer ahora es colectar uno de nuestros puntos. Entonces él nos va a ubicar. Lo que nosotros le vamos a decir es que vamos a tomar un nuevo punto, vamos a elegir la fecha. Entonces elijamos, por ejemplo, 12 de septiembre. Ok, vamos a registrar nuestra dirección. Calle 90 con 13, ok, de la ciudad de Bogotá. Le vamos a decir qué infraestructura está afectada. Entonces vamos a decir qué viviendas, cuál fue la emergencia. Entonces, inundación, descripción de los daños, le vamos a decir que parcial, nivel de prioridad alto, pérdidas estimadas en millones de pesos. Entonces vamos a una pérdida estimada de 25 millones de pesos, y el número de damnificados. Entonces digamos que fue el edificio, los primeros pisos de los edificios, es un estimado de 150 personas. Y aceptar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar una fotografía, hacer foto o video, y vamos a tomar una fotografía de la inundación. Tomamos la fotografía, entonces le decimos usar foto y ok, y esta fotografía ya queda añadida a nuestra información. ¿Listo? Y ahora le vamos a decir acá arriba enviar, y él nos va a decir enviando actualizaciones y publicando adjuntos. Recuerden que ustedes están viendo acá el Collector for ArcGIS, y sobre el navegador están viendo el mapa base que nosotros tenemos para Collector for ArcGIS. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que ya acá en tiempo real tenemos el punto que acabamos de colectar con la información que acabamos de colectar. Miren, ¿sí? Ya esto es colección de datos
en tiempo real. Y obviamente está también el punto que nosotros colectamos cuando publicamos la capa. Entonces, como ustedes pueden ver, es muy sencillo el flujo de trabajo que nosotros tenemos para colectar puntos con Collector for ArcGIS. Ahora vamos a ver el flujo de trabajo desconectado. Para ver el flujo de trabajo desconectado, entonces vamos también a crear un servicio de entidades, a crear un mapa web. Luego vamos a descargar el mapa en el dispositivo móvil. Esto es lo que va a cambiar con respecto a lo que ya habíamos hecho. Vamos a colectar datos, lo vamos a hacer de la misma forma, pero luego vamos a sincronizar. Entonces lo diferente acá es que vamos a descargar el mapa en el dispositivo móvil y vamos a sincronizar, ténganlo en cuenta. Entonces el servicio de entidades va a ser igual, ¿listo? Vamos a crear el mapa web de la misma forma, no hay ninguna diferencia. Lo único es que recuerden, la capa dentro del mapa web debe estar habilitada para trabajar sin conexión y para la sincronización. Lo que sí vamos a hacer diferente es descargar el mapa en el dispositivo móvil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Habilitar en el mapa web el modo sin conexión. Habilitar en la capa que se habilita la sincronización y la edición con sincronización desconectada. En el dispositivo vamos a elegir el mapa base, vamos a elegir el área de trabajo y luego vamos a descargar. Esto es lo diferente contra lo conectado. Se dan cuenta que es un flujo de trabajo con un paso más, pero de todas maneras muy sencillo. Y luego vamos a colectar los datos. Entonces simplemente agregamos la ubicación, llenamos el formulario, agregamos el adjunto y acá lo diferente es que guardamos en el dispositivo. Y finalmente pues vamos a hacer la sincronización. ¿Para qué? Para que nuestros mapas queden en red, pero ¿esto cuándo es? Cuando yo primero me conecto a la red y luego sí hago la sincronización. Entonces estaba en campo, tuve mi mapa, colecté mis datos sin internet, cuando llego a oficina me conecto a la red y luego sí sincronizo. Entonces vamos a seguir reportando emergencias, pero esta vez en un trabajo desconectado, es decir, donde no hay internet. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reproducir nuevamente nuestro iPad y lo que vamos a hacer es que vamos a ver los mapas, todos los mapas, y si ustedes se dan cuenta, el mapa colectar datos de emergencia tiene un símbolo que es una nube y una flecha. Este es el símbolo de descargar. Entonces lo que vamos a hacer es descargar nuestro mapa. Él me dice que elija un mapa base. Vamos a elegir el mapa base topográfico y vamos a elegir nuestra área de trabajo. Entonces vamos a elegir una vereda de un municipio cercano, pero que de todas maneras no tienen muy buena conexión a internet. Y entonces el trabajo habría que hacerlo desconectado. Ya tenemos el área de trabajo, le decimos detalle del mapa y vamos a descargar. Entonces él empieza a descargar. Esto también depende pues de la velocidad del internet, pero ya se van a dar cuenta que la descarga es muy rápida. Y vamos a tener el mapa, entonces ya no va a ser mapa en todo, sino va a ser mapa en el dispositivo. Cuando descarguemos nuestro mapa, entonces vamos a tener este origen, lo vamos a tener en nuestro dispositivo y ya vamos a poder empezar a trabajar sin la conexión. Entonces nos dice mapa colectar datos. Miren que él mismo me dice que ya está en el dispositivo. Yo aquí puedo hacer lo mismo. Entonces le vamos a decir que la fecha, la dirección, entonces le vamos a colocar vereda San José, ciudad Tocancipá, infraestructura afectada, entonces le vamos a decir nuevamente carreteras,
emergencia, entonces por deslizamientos, descripción de los daños, le vamos a decir que es total, nivel de prioridad alto, pérdidas estimadas 50 millones y número de damnificados, vamos a estimar las personas cercanas que utilizan esta vía, van a ser más o menos unas 1000 personas, y aceptar. Yo voy a colocar el mapa dentro de mi zona de trabajo, le voy a decir enviar, pero miren que de todas maneras él me dice es almacenado en el dispositivo. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo descargaron y lo tienen en el dispositivo. Vamos a decirle que mapa solamente los que tengamos en el dispositivo, y miren que ya cambió, entonces ya no es solamente una flecha hacia abajo, sino que es una flecha hacia arriba y hacia abajo, y estas son las que me indican que vamos a sincronizar. Y lo que vamos a hacer ahora es que ustedes colectan todos los datos que necesiten en campo, y cuando llegan a oficina simplemente le dicen sincronizar, oprimen y él empieza a hacer la sincronización. Cuando él termine de sincronizar, como ustedes se dan cuenta en pantalla, un nuevo dato, pero en nuestra vereda del municipio de Tocancipá. ¿Listo? Entonces, como se pudieron dar cuenta, tenemos dos flujos de trabajo, el conectado y el desconectado. La diferencia es que hay que bajar el mapa, pero si ustedes se dieron cuenta es muy sencillo, y luego cuando ustedes hayan terminado de hacer toda su colección o cuando estén en oficina, lo sincronizan, porque él lo que hace es irles guardando la información en su dispositivo. Cuando nosotros tenemos estos mapas, entonces nosotros queremos trabajar también el monitoreo. ¿Cómo se hace este monitoreo de actividades? ARGYS Online tiene una aplicación muy buena para esto que se llama Operation Dashboard for ARGYS, que le va a permitir supervisar la fuente de datos en tiempo real para eventos de gran escala o para operaciones cotidianas. Entonces, ¿qué es lo que le permite? Trabajar con varios widgets. Usted básicamente configura su tablero de control y lo va nutriendo con lo que se colecta en campo con Collector for ARGYS. Entonces, ahora vamos a aprender cómo se hace un tablero de control sencillo en ARGYS Online. Para esto, entonces, recuerda nuestro mapa, vamos a decirle a nuestro mapa compartir, crear una aplicación web, y miren que aparte de las aplicaciones configurables y del Web App Builder, hay Operation Dashboard. Entonces aquí le vamos a decir que es colectar datos emergencias, pero le vamos a decir que es nuestro tablero de control. Y hecho. Entonces vamos a tener nuestro mapa, vamos a guardarlo y vamos a colocar algunos gráficos. Entonces vamos a empezar con un gráfico circular, le vamos a decir que sí, que la capa es formulario de emergencias. Para este le vamos a decir que queremos ver el nivel de prioridad, entonces nivel de prioridad alta y nivel de prioridad media, que me haga un recuento, y ya van a ver que cada vez que nosotros cambiemos, él se va a ir actualizando automáticamente. Vamos a colocar otro widget y va a ser un indicador. Por ahora solamente tenemos 3, pero entonces vamos a hacer un recuento para que cada vez que nosotros trabajemos este vaya subiendo de nivel. Miren cómo es de fácil, ya prácticamente vienen configurados. Para que nosotros lo trabajemos y nos quede mejor, entonces los vamos a acoplar de manera diferente para que podamos colocar otro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Un calibre. Este formulario con formulario de atención de emergencias también. Y por ejemplo, si nosotros tenemos este tablero de control y es semestral, entonces vamos a tener un número mucho más bajo de 100, a colocarle que el valor de referencia sea 25, que también me haga un recuento. Él me podría hacer una media, una suma, una estadística. Le vamos a decir que me haga un recuento, y cuando esto suba a 25 valores, o bueno, para que ustedes lo vean ahorita, pongámosle 5 valores,
y lo trabajamos para que se den cuenta cómo es la mecánica del calibre. Y coloquemos uno último que sea detalles para que podamos ver. Entonces, que se muestre la tabla de datos. Esta es la vista previa, título, índice, multimedia y adjuntos y general. ¿Listo? Lo que podríamos hacer es acoplar este de abajo para que se vea un poco mejor, pero lo ponemos un poco más pequeño. Entonces aquí lo podemos trabajar. Podemos ver el adjunto, la imagen que yo acabo de tomar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son unos tableros de control muy completos que nos van a permitir trabajar y monitorear lo que están haciendo en campo. Entonces ya se van a dar cuenta que si yo tomo otro punto, entonces ya se van a dar cuenta que sí. Entonces vamos a ver en nuestro tablero de control y se van ustedes ahora a dar cuenta cómo se actualiza también automáticamente y cómo actualiza los indicadores. Bueno, entonces vamos a agrandar un poquito más en nuestro tablero de control y ustedes se van a dar cuenta cómo lo trabaja. Entonces vuelvo a mi colector, vuelvo a mi mapa, voy a colocar otro punto, entonces le digo que más, otro punto, entonces lo mismo, le voy a decir qué fecha, vamos a ponerle que 12 de agosto, ok, dirección, entonces lo mismo, la vereda que está al lado, ok, ciudad, entonces nuevamente, en este caso es Tocancipá, ok, infraestructura afectada, en este caso van a ser carretera, pues cambiemos, digamos que en este caso van a ser viviendas, ok, emergencia, un deslizamiento o una avalancha, porque está cerca a un río, descripción de los daños, parcial, nivel de prioridad, le vamos a poner alta, pérdidas estimadas, $250 millones, aceptar, y damnificados 1200, y vamos a enviar. Recuerden que estamos trabajando con el mapa desconectado, entonces nos toca sincronizar. Vamos a esperar que se haga la sincronización. Entonces ya tenemos nuestro nuevo punto en el mapa y ya se refrescan nuestros indicadores, como lo podemos ver acá. Ya tenemos, y también podemos tener nuestra ventana emergente. En este caso no tomamos fotografía, en este caso sí. ¿Listo? Entonces miren que ustedes pueden ver o hacer un seguimiento a lo que tienen en campo. Se va a actualizar automáticamente, se van a actualizar automáticamente las estadísticas, ustedes van a poder ver la ficha y todo con un tablero de control que, como ustedes se dieron cuenta, es muy sencillo de configurar. Bueno, ahora vamos a tener nuestras conclusiones. ArcGIS Online nos permite tener aplicaciones como Collector for ArcGIS, en donde podemos recolectar datos en campo con conexión o sin conexión a internet. Esto es muy importante porque no siempre nosotros vamos a tener esta conexión, entonces esta es una gran ventaja que nos permite tener Collector for ArcGIS. Las aplicaciones móviles pues facilitan el trabajo en campo porque los formularios inteligentes permiten, por ejemplo, aplicar dominios a los campos, haciendo que nuestra información sea más confiable y de mayor calidad. Además, Collector for ArcGIS se conecta con otras aplicaciones como Operation Dashboard para reflejar el trabajo en campo por medio de tableros inteligentes con mediciones e indicadores de los datos que se están colectando en tiempo real.
Bueno, vamos a responder algunas preguntas. Entonces, las preguntas de nuestros usuarios: ¿consume créditos de servicio la utilización de Collector? No, la utilización de Collector no consume créditos de servicio. Sin embargo, hay que aclarar que sí lo hacen determinadas funciones de ArcGIS Online que se pueden utilizar con Collector. Por ejemplo, en las capas de entidades alojadas, agregar entidades consume créditos de almacenamiento, pero sí son muchas entidades, porque recuerden que esto es punto, línea, polígono, que no consume mucho almacenamiento, pero sí puede llegar a consumir algunos créditos. Lo que sí consume también es agregar las fotografías adjuntas a las entidades, porque esto también es peso de almacenamiento. También consume algunos créditos si se utiliza el servicio de rutas de ArcGIS Online para obtener indicaciones. Bueno, otra pregunta: ¿qué tipo de licenciamiento debo tener para poder utilizar Collector? Collector for ArcGIS está disponible para todos los miembros de las organizaciones de ArcGIS Online, es decir, para todos los que tienen ArcGIS Online organizacional. ¿Por qué? Porque ArcGIS Online incluye usuarios nivel 2, o también se pueden tener si ustedes tienen ArcGIS Enterprise, porque Collector va con el portal de ArcGIS Online o con Portal for ArcGIS. Cualquiera de los dos es entrada para Collector for ArcGIS. ¿Puedo eliminar los mapas de mi dispositivo o esto afecta el mapa en la web? Pueden eliminar los mapas porque lo que ustedes bajaron es una copia local en su dispositivo. El mapa web nunca se verá afectado. Además, el mapa web uno lo va a seguir viendo desde Collector, pero cuando se conecte a una red, después de que lo hayan eliminado. Entonces, si usted ya no quiere tener su mapa ahí, no hay ningún problema, lo puede eliminar. Otra pregunta: ¿puedo crear una capa desde un archivo .csv y habilitarla para un formulario de Collector? Entonces, la respuesta es sí. Lo único que se debe hacer es guardar la capa, luego compartirla de las propiedades del elemento con la opción publicar como elemento o como capa alojada. Así se vuelve un feature hosteado en ArcGIS Online y ya usted podrá tener todas las capacidades de edición que se necesita para que sea un Collector for ArcGIS. Bueno, finalmente los recursos. Entonces recuerden que toda la información está en web, que hay mucha información sobre Collector for ArcGIS para que empiecen ya a crear sus formularios para ir a campo. Nuestra página del sector educación y nuestro blog en Geonet sobre aprendizaje significativo con ArcGIS, donde podrán encontrar los videos, las preguntas y respuestas y toda la información acerca de nuestros seminarios. Entonces les agradecemos mucho su atención y los esperamos en el próximo webinar de aprendizaje significativo con ArcGIS. Muchísimas gracias y buena tarde.